Porque el punto también es como que si nosotros que estamos en la industria se nos complica entender qué es un play, qué es un download, dónde es un play, Imagínate dónde el es que un no download. tiene idea. Imagínate a esa persona que está ¿verdad? En la agencia, qué sé yo, que no tiene idea. Yeah. Y pues ellos pero yo uso Spotify, pues yo veo que aquí tú tienes tanto. Es como que, sí, pero no. O sea, ese es el punto. El sí, pero no. Sí. Es lo que, y entonces, pero ¿por qué? Si Spotify me está diciendo que tú tienes tanto aquí y en YouTube tienes tanto. Es como que ahí es. Por eso es que tenemos que estar informados como podcasters para cuando vengan esas conversaciones, pues poder tener la manera de explicar exactamente que cada plataforma es distinta. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir este podcast donde sea que los consumas. Yo estoy grabando este episodio desde el Collab en los estudios de Coco House en Santurce, Puerto Rico. Le agradecemos por dejarnos usar este espacio. Mayra, ¿cómo estamos? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te está tratando la vida esta semana? La vida está tratando bien, fíjate. Sí. O sea, después de, o sea, hay un montón de cosas que están pasando, pero sí, la vida está bien, está normal. Sí, ya tuvimos nuestro momento chisme antes de empezar a grabar, que siempre lo tenemos. Así que... Sí, ya chismeamos y ya hablamos de nuestras vidas. Entonces ahora después, una hora después, empezamos a grabar este episodio. Mira, esta semana vamos a estar hablando de Spotify y los plays, que eso obviamente sigue siendo un tema bastante importante porque Spotify está aclarando lo que son los plays, pero hay gente que sigue preocupada. Está piquiña. Vamos a hablar de si los plays en Spotify son la muerte anunciada del download, los podcasts de comedia y cómo esos podcasts son bien beneficiosos para las marcas. Un ranking de podcast para el mes de mayo. Los Grammy Latinos tiraron su podcast oficial. Tips para llevar conversaciones durante grabaciones a larga distancia, que de eso nosotros somos expertos aquí. Ahí te la va a cortar. Maneras para hacer que tu podcast sobresalga, música para tu podcast, en fin, un montón de cosas bien interesantes en esta edición de ¿Qué está pasando en el podcasting? Sí, o sea, podemos comenzar de lleno con Spotify, que sigue estando en nuestra boca. Seguimos hablando de Spotify. La parte de los play, que luego me quedé yo pensando un poco cuando lo hablamos la semana pasada, y quiero que me cuentes qué es lo que se propone aquí, ¿no? Porque ellos están aclarando ahora qué son los plays porque pues causa un poco de piquiña entre los creadores, sobre todo los creadores más pequeños. ¿Qué pasó ahí? Exacto. Esto salió prácticamente de la nada, que eso es una de las quejas también de muchos de estos creadores, que Spotify tiró esto, mira, vamos a poner plays, no lo había dicho a nadie, o sea, no hicieron usualmente, pues cuando van a tirar funciones así, pues ellos cogen un grupo específico y empiezan, mira, estamos pensando en esto y así se va a ver o así va a funcionar. Y cogen ese feedback, también hacen beta a veces, ¿verdad? Y dicen, pues esto solamente va a... Lo van a poder ver en México, por ejemplo. O sea, como que un lugar solamente antes de tirarlo para el mundo completo, para todos los usuarios. Y esta no fue así. Esto fue como que dijeron, mira, vamos a tirar plays. Y ven mucha gente, pues como que tan pronto vieron eso, pues alzaron bandera, ¿verdad? De por qué están preocupados por eso. Para empezar, la semana pasada, pues ellos dijeron, hablamos de esto, que el play, no sabíamos qué era lo que iba a ser el play. O sea, no estábamos seguros de cómo iba a contar el play. Y Spotify pues aclaró esta semana diciendo que un play va a ser el número de veces que un usuario de Spotify ha visto o escuchado activamente tu contenido en la aplicación de Spotify. Las reproducciones solo cuentan una vez por usuario y por sesión. Así que si reproduces un episodio, lo pausas y lo vuelves a reproducir, eso cuenta como una reproducción. Eso cuenta como un play. Entonces, si escuchas ahora 15 minutos, le das play, le das pausa, te vas a hacer otra cosa y ahorita por la tarde escuchas 15 minutos más, sigue siendo un play. Esto es a diferencia de Apple Podcast, que Apple Podcast cuenta un play cada vez que tú le das al botón de play. Entonces, si tú estás escuchando un show, un episodio, le diste play para empezar, eso es un play. Okay. Le das pausa porque alguien te habló y le vuelves a dar play, ahí son 2 plays más. O sea, eso confunde las métricas. Es exacto. lo que... Ajá. Sí, o sea, y eso es el punto general que hemos hablado de esto, es
el issue de que todo el mundo está contando algo distinto. Y entonces, Exacto. uno como usuario, o no como usuario, como podcaster, ¿verdad? Como persona que está en esta industria, entonces tú tienes que saber qué es un play aquí, qué es un play allá, qué es un play aquí, qué es un play allá. Y entonces, como que hay 20,000 cosas y cuando alguien te explica, pues, ¿cuántos downloads tú tienes? O cuántos... Y es como que, pues, en Apple Podcast tengo tanto, pero en Spotify tengo tanto. Y es como Me que, lo o sea, dice. este es revolú que complica a la gente, le complica a la gente y cuando se empieza a hablar de negocio, pues sigue complicando más por lo que Sí. los auspiciadores están buscando. Los auspiciadores están buscando datos siempre que sean para ellos poder saber dónde está su en buen castellano, return of investment, su regreso de inversión, ¿no? Lo que regresa de la inversión que hacen. Y cuando no tienen estas métricas, pues se ponen un poco nerviosos, ¿no? Y a lo que me refería al principio era con los, por ejemplo, podcasts más pequeños, si aparecen esos play, yo sí entiendo de dónde viene la preocupación de que si la persona a quien tú le estás tratando de tirar para un auspicio te dice, mira, yo lo que quiero es darle dinero a alguien que tenga como que más plays y si solamente están contando los plays que hay en Spotify y no están contando todos los downloads o todos los que se quedan escuchando o de distintas plataformas, etcétera, pues entonces puede afectar a ese creador pequeño que está tratando de ganarse la vida con el podcast, ¿no? O con un podcast. Porque el punto también es como que si nosotros que estamos en la industria se nos complica entender qué es un play, qué es un download, dónde Imagínate es un play, el que no tiene idea. Imagínate a esa persona que está ¿verdad? En la agencia, qué sé yo, que no tiene idea. Yeah. Y pues ellos pero yo uso Spotify, pues yo veo que aquí tú tienes tanto. Es como que, sí, pero no. O sea, ese es el punto. El sí, pero no. Sí. Es lo que, y entonces, pero ¿por qué? Si Spotify me está diciendo que tú tienes tanto aquí y en YouTube tienes tanto. Es como que ahí es. Por eso es que tenemos que estar informados como podcasters para cuando vengan esas conversaciones, pues poder tener la manera de explicar exactamente que cada plataforma es distinta. Exacto, y es un continuo enseñar y dejarle saber a la gente con quien estás trabajando cómo es que funciona esto y cuáles son las tendencias, porque hay veces que ven algo que salió en las noticias o salió en algún lugar y dicen, como hace un tiempo que alguien nos comentó a nosotras como que YouTube tiene 2 billones de gente que lo ve y es la plataforma donde uno tiene que estar. Sí, yo no estoy negando que eso sea cierto, tiene esa cantidad de gente que la sigue, pero teniendo en cuenta cuántos son esos plays, cómo es que logras tener ese acceso a la audiencia, qué es lo que tienes que seguir con los algoritmos. Hay un montón de información detrás que nosotros como podcasters tenemos que ofrecerle a la gente para que sepan cómo es que van a medir las cosas, ¿no? Y en ese sentido, puedo entender esa roncha que salió ahí con los plays. Aún con esa explicación, pues hay varios creadores que están, especialmente los pequeños, que todavía están preocupados por eso. En el newsletter hablamos, o hay un artículo en NBC News donde muchos creadores fueron entrevistados y estaban dando sus preocupaciones. Algunos dicen que esto va a convertir el podcasting o Spotify por lo menos en un concurso de publicidad, ¿verdad? Similar a lo que es en las redes sociales. Como que si no tienes tantos downloads, si no tienes tantos seguidores, pues no vales la pena. Y yo no quiero seguirte a menos que porque no tienes 100,000 seguidores, una cosa así. Otros mencionan también cómo esto va a afectar los podcasts de nicho, esos podcasts especializados y los branded también. Porque si X marca tiene un podcast que es branded, ¿verdad? Que es para llevar su mensaje. No todos los podcasts branded son de un empleado contando la historia. O sea, a veces son otras cosas distintas, pero que están relacionadas al producto o al servicio que esa compañía vende. Que eso puede ser un podcast branded porque tú estás llevando ese mensaje, aunque no sea directo, ¿verdad? Aunque no sea como que compra esta cosa. Y de hecho son los más cool. Los que son los más cool, son los mejores, son los que más ese retorno de inversión llega. Pero o sea, es inevitable que esos podcasts tengan menos downloads porque, o sea, son más especializados, o sea, son más pequeños. No vas a tener el millón de downloads al mes que tienen los podcasts de celebridades o ese tipo de cosas. Cuando de repente una marca
salga que su podcast lo que tiene son, qué sé yo, 2,000 views, 2,000 plays en Spotify, pues van a haber muchas de esas marcas que van a decir, espérate, no, yo no quiero hacer esto. Yo no quiero enseñar que solamente, que para ellos, ¿verdad? Porque para nosotros 2,000 views sería... Para nosotros 2,000 views es un montón, para ellos es bien poquito. Una compañía multinacional que está alrededor del mundo, que tiene, ¿verdad? Que hace billones en ingresos, es como que, espérate, pero yo no quiero enseñar que lo que... Aunque esos números sean totalmente perfectos y los productores y la compañía detrás de la compañía de producción detrás de ellos están diciendo, pero espérate, no, wait, o sea, estos son es buenísimo. Ellos se van a ir de fondillo explicando y la compañía, lo más probable, la marca va a decir, sí, pero no. Como que, okay, gracias, pero no gracias. Sí, va a ser un proceso para los productores tener que tal vez mostrarle, ponerle en la cara todo el tiempo, mira, no, pero es que esto es lo que estás logrando, esto es lo que está pasando, que igual... Pues en ese sentido también pues es parte del cambio que se está viendo en el medio tal vez, pero pues no quita que sea incómodo para, como dices también, los nichos, ¿no? Los que son de nicho. O sea, no puedes pretender que un podcast bien centrado en un tema tenga el montón de seguidores, como bien estabas diciendo. Así es que vamos a ver cómo se desenvuelve ese asunto. Y con esa, ¿no? Y con esa audiencia que es pequeña, pero está bien metida. O sea, maybe tú tienes solamente 300 plays, 300 downloads, 300 views, lo que sea. Pero esas 300 personas están consumiendo tu contenido por completo. Claro, y yo creo que es diferenciar, poder mostrarle a quien sea que está tratando de invertir en tu podcast, es diferenciar la cantidad de seguidores del engagement, que no es lo mismo. Si tú no vale la pena, ¿sabes? Si tú tienes 300,000 personas siguiéndote, pero no están engaged, versus si tienes 150 que están ahí, pues consumiendo el episodio completo. Hablando contigo, relacionándose, etcétera, pues esos son otros 20 pesos, porque la diferencia de persuasión, como quien dice, de un anuncio va a ser distinta. Con todo y eso, hay gente, ¿verdad?, que no están, aun con las quejas, pues están viéndolo del otro lado, ¿verdad? Muchos dicen, como lo hablamos, que es una herramienta de transparencia. Sí. Y también están diciendo que llevamos un montón de tiempo, bueno, la industria en general lleva un montón de tiempo diciéndole a todo el mundo que ponga su podcast en YouTube. YouTube también tiene plays. De tener los views, que es público, como que entonces pues este creador dice, aquí nadie dijo nada cuando nos empujaron a YouTube. Pero Spotify también, pues ellos contestaron y dijeron, mira, los escuchamos y sabemos que, ¿verdad?, hay muchas opiniones sobre esto, así que el viernes 16 de mayo ellos van a dar más explicaciones y van a hablar un poquito más sobre más a fondo y más detalles sobre lo que van a hacer los plays. Así que después que usted escuche este podcast, ya Spotify habrá explicado qué es la que hay con los plays. Estaremos pendientes y dejaremos saber si hay que dejar saber algo en las redes. No se apuren. Pero entonces, además de eso, tenemos que... Hay gente que piensa que esos plays son la muerte del download. Y yo sé que hay gente que no quiere bregar con los downloads porque son un dolor de cabeza. Pero, ¿qué es lo que dice Jonas Wust? ¿Wust o Wust? Jonas Wust de Bumper, yo creo que Wust, son dos U. Son dos O. Dos O, ¿verdad? Sí, Wust. Ajá. Él es de Bumper, que es una agencia de crecimiento de podcast, y él está diciendo que sí, o sea, el download, que es totalmente cierto, lo único que representa es una transferencia de un archivo. Exacto. Que te salga que tienes un download solamente significa que tu episodio se movió al device de ese usuario. No significa exactamente que lo consumieron. Lo vimos bien claro cuando cuando Apple Podcast tuvo el issue de que cambiaron la manera en que bregaban con sus downloads y de repente la gente gritó porque mira, yo tenía 150,000 downloads y ahora lo que tengo son 80,000 nada más, y es porque Apple Podcast lo que hacía era que cuando tú le dabas play a un episodio, a un podcast, te hacía un download de los últimos 10 episodios. Ajá. So, te estaba inflando, sin querer queriendo, te estaba inflando esa métrica. Entonces, pues, ahí es que la gente, ahí lo que vemos que el download de verdad no significa exactamente consumo, significa una transferencia. Y él está diciendo que pues, el play es una métrica más precisa y que deberíamos como industria buscar
ese tipo de métrica. O sea, una métrica más precisa que de ver la mida consumo y no solamente una transferencia. Y ahí lo que te iba a decir, que fue lo que te traje antes de que empezáramos a grabar. De hecho, o sea, yo soy una que no le doy download a la mayoría de los episodios que escucho de podcast. Yo los escucho en streaming porque no quiero que me ocupen espacio en el teléfono. Y como no quiero que me ocupen espacio en el teléfono, sencillamente no los downloadeo. Así es que yo soy de esas que probablemente te estoy escuchando, pero no sale en tu métrica de download. Soy de las que se va a escuchar, la que va a aparecer como listener, no como alguien que hizo un download. Así es que teniendo eso en cuenta, tal vez yo creo que sí debemos empezar a movernos un poco del download, porque la verdad para mí yo soy de las que pienso que es un dolor de cabeza, por no decirlo de otra manera, porque la realidad es que no te está midiendo valga la redundancia, la realidad no te está diciendo qué es lo que está pasando, y las métricas de podcasting definitivamente deberíamos trabajarlas mejor. Mira, necesitamos un poco más de información. Sí, o sea, eso es un reto que tiene la industria en estos días, que hay, ¿verdad? Hay tanto consumo y hay mucha gente metiéndole dinero, pero esa gente que le mete dinero pues necesita ver exactamente cómo está, cuál es el performance, ¿verdad? De dónde están poniendo ese dinero. Exacto. Pero yo creo que una de las cosas que nosotros, ¿verdad? Como creadores y como podcasters, dependiendo también de la plataforma que estés usando, muchas de las plataformas te enseñan cuál es el listening rate. O sea, el porcentaje de cada episodio, cuánto se consumió ese episodio. Si tú estás viendo que la gente está consumiendo 80% de tu episodio, pues estás bien, porque lo están consumiendo casi completo. Si estás viendo que eso es 15%, pues ya hay un problema. Hay algunas aplicaciones, hay algunos hosting de podcast que hasta te dicen exactamente cuándo la gente, similar a YouTube, que te dice cuándo la gente dejó de escuchar. Y tú sabes, pues, qué estaba pasando en ese momento. A los 15 minutos dejaron de escuchar. Pues quizás fue que hablaste y no fuiste a lo que querías hablar, al grano, y la gente se aburrió y dijo, pues yo no voy a seguir escuchando esto. Así que hay que ver qué tipo de información te puede dar tu hosting, ¿verdad? Dependiendo del que tengas. Y de ahí buscar cuál de esas opciones es la que mejor representa el consumo. Y no solamente una transferencia o que le llegó al teléfono, al device de su usuario, sino más una mirada completa de ver cuánto se está consumiendo cada episodio. Y también es un proceso de educación a la persona a quien le estás tratando de vender, por ejemplo. Es importante siempre continuamente educar y decir, sí, yo sé que te han hablado de los downloads, pero lo que realmente importa es tal cosa porque muestra quién se está quedando, cuál es el engagement, etc. Si tú como podcaster no conoces esa información, te invitamos a que sigas escuchando este podcast y que te metas a Tropical Podcasting para que empieces a entender bien cómo es que se bate el cobre en el asunto, para que en el momento en que vayas a vender, tengas una idea de cómo le vas a presentar a un posible auspiciador tu información, para que así puedas como que de verdad, como en muy buen castellano, landear ese auspicio. Landear. Ese es mi nuevo verbo, lo estoy usando. Eso está bueno, fíjate. No lo había pensado, landear. Pero tú sabes quiénes de verdad están, voy a volver a usarlo, landeando buenos. ¿Quiénes están landeando de verdad buenos auspiciadores, etcétera? Son la gente que está en podcast de comedia. Eso es lo que nos dijiste aquí. Cuéntanos, ¿qué está pasando con los podcasts de comedia y los auspiciadores? Pues mira, los podcasts de comedia prácticamente están dominando esa economía de la atención, ¿no? De que cuánto tiempo el usuario está pasando con diferentes tipos de contenido. Con Netflix, con videos, con música, con el cine, con deportes, con lo que sea. Y que los podcasts de comedia para las marcas que quieren llegar a una audiencia que está captiva y obviamente quieren llevar mensajes, pues los podcasts de comedia son una buena apuesta para estas marcas. Eso sí, Andrew Goldsmith, que es CEO de Adelicious, estaba hablando de eso en el blog de la compañía, y él está diciendo que el género lidera en popularidad y engagement. Y es la verdad, o sea, cuando miramos los podcasts más longevos, los que llevan un montón de tiempo, muchos de esos podcasts son los de comedia. ¿Verdad? Son bien consistentes siempre. Siempre hay algo pasando en el mundo
para make fun of, ¿verdad? Para reírse y para vacilar. O sea, siempre hay temas, no son de estos podcasts que hay que esperar a que algo pase. Siempre hay una historia que se puede contar. Y ese tipo de cosas, además de que esos creadores tienen otro ecosistema de mercancía, ¿verdad? De merch, de gira, de website, de otros tipos de contenido que las marcas también se pueden meter por ahí y llegarle a más personas. Pero es la conexión que esos comediantes están creando con su audiencia. Porque tú estás escuchando a alguien que te está haciendo reír y está haciendo una historia vergonzosa y tú dices, ya, a mí me pasó lo mismo también, pero está viendo, ¿verdad?, lo funny y crea esa conexión, ¿verdad?, más íntima. Y cuando de repente esa persona me empieza a hacer un anuncio, pues yo digo, mira, pero si este comediante que a mí me gusta usa pues yo lo voy a chequear también. Exacto. Y el asunto con el podcast de comedia es que tiene un montón de puntos a favor, lo que decías, ¿no? O sea, muchos de ellos probablemente están probando sus skits, sus sketches de comedia, prueban partes ahí, lo usan como para medir la audiencia, ver qué tal funciona, si funciona o no funciona. Y casi todo el mundo quiere en algún momento despegarse de la vorágine que está pasando en el mundo y escuchar algo que te haga reír y que te haga pasar, ¿sabes? La diversión y el entretenimiento es algo que muchas veces yo se lo digo a la gente cuando estamos hablando de para qué es tu podcast, cuál es el propósito. Hay veces que la gente se vuelve loca diciendo, ay, tiene que ser algo que cambie el mundo, qué sé yo. No, ¿sabes? Puede ser algo tan sencillo como entretener a tu audiencia. No tiene que ser... Entretener o informar. O sea, Exacto, entretener o informar. No tiene que ser nada demasiado elaborado. Y definitivamente no me extraña porque es que son de los que más están arriba y de los que tienen definitivamente más tiempo en el podcasting. Andrew dice que en un mundo en el que la atención del público se fragmenta entre plataformas y algoritmos, los podcasts de comedia ofrecen una consistencia poco común, una voz de confianza, una comunidad leal y una relación constante y escalable con los oyentes. Esa es la cosa también, o sea, una relación escalable que tú puedes empezar un poquito y seguir subiendo, como mencionaba, con la mercancía, con la gira, con los shows, con los shows, exacto. Todo esto, estos live shows que hacen, todo eso ayuda a la marca a meterse aún más dentro de esa, ¿verdad? Con ese comediante, con esa persona y llegar a esa audiencia, imitar un poquito, ¿verdad? Tratar de pegarse a esa relación íntima que tiene el usuario, el oyente con el comediante, pues meterse por ahí también y que la gente empiece a relacionar los dos, ¿no? Sí, definitivo. Y de las otras cosas que estuviste mencionando aquí en el newsletter, hablas de los rankings del podcast, del podcast para mayo. Podscribe decidió sacar un ranking y decir quiénes son los que están más arriba. No me extrañan los primeros 3. Sí, Podscribe obviamente tiene un ranking mensual y tú puedes entrar al website de Podscribe y ver cómo eso cambia también a diario. Puedes buscar también tu podcast ahí. Y este ranking están midiendo los mejores podcasts con alcance por audio, en downloads y views por episodio y por mes. Fíjate, a mí Crime Junkie me sorprendió que estuviese primero. Porque sí que es uno de los podcasts más grandes, pero que estuviese primero en alcance de audio con 8.2 millones de escuchas, pues ahí es como que, wow. Me pensé que no es un nombre que iba a pensar que estuviese tan alto. Pero sí, como tú dices, los otros son los sospechosos usuales. Mel Robbins está en el top 5 con 4.5 millones de escuchas. Joe Rogan está segundo en cada uno de los renglones. Así que por alcance de audio, por downloads y views, episodio y por mes, está segundo. Y el líder en downloads y views es The Midas Touch Podcast, que tienen 94 millones de downloads y views. 83% de eso llega de YouTube. Pero lo que a mí me sorprendió es que esta gente tira 30 episodios por semana. O sea, vamos, su tema es la política. Ellos están, tienen tela. Y el tema más grande entre la política es Donald Trump. O sea, que ellos tienen por lo menos 3 cosas al día para hablar del hombre. Así que cuidado, o sea, no me extraña. Mínimo 3, o sea, mínimo 3 cosas pueden inventarse. O sea, no están faltos de contenido, vamos. No, para nada. Pero, o sea, 30 episodios por semana es una...
primero que hubo una consistencia brutal, mucha dedicación. Ellos tienen un equipo también. Eso te iba a decir, eso. Hay un equipo ahí atrás, o sea. Sí. Y no, y que no solamente son ellos, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Traen otra gente. Pues estos son unos hermanos, son 3 hermanos, pero, ¿verdad? Traen otra gente y qué sé yo. Pero sí, están aprovechando y dijeron, mira, este hombre está aquí haciendo un montón de cosas locas y nos está dando un montón de... Vamos a guisar. Y definitivamente están guisando. Pues tú sabes que Crime Junkie a mí no me sorprendió porque es que por lo que he visto en los reportes últimamente, o sea, todo lo que tenga que ver con crímenes, todo eso está siempre arriba. Así es que no me extrañó. Igual ese específicamente podría ser que dijera como que, mira, Crime Junkie. Pero... tiene que ver con crímenes y cosas así es que no me extraña para nada que esté en primer lugar, porque, no sé, estamos morbosos, sí, no, queremos escuchar cosas de crímenes. A la gente le encanta relajarse escuchando cosas de crímenes. Sí. Digo, no, la relajación en ese punto no sé específicamente dónde está, pero cada cual, el que quiera, pues adelante. Otra de las cosas que vemos que están generándose son podcasts con temáticas bien específicas como el de los Grammys Latinos. Los Grammys Latinos lanzaron un podcast oficial. Considero un movimiento muy inteligente de su parte, tengo que decir. Sí, no, totalmente. Eso lo anunciaron esta semana. El podcast, me encanta el nombre, se llama Gramofonías. Sí. Está chulo, está chulo. ¿Y a qué le tienen acceso los Grammy Latinos? A un montón de exponentes musicales, los más grandes en la música en español. Y pues ellos decidieron hacer episodios con conversaciones con estas personas. Y tienen el nombre, que es lo otro, ¿sabes? También, tienen el nombre, son los Grammy Latinos, así es que dudo que haya un artista latino que no quiera estar en el podcast de los Grammys Latinos. Los primeros episodios tiraron 6 episodios, los tiraron de cantazo, son 12, pero empezaron con 6 y tiene gente como Jorge Drexler, Carlos Vives, Juanes y Mon Laferte. Pero a mí, con el boom de podcasting, yo siento como que, wow, ahora. Como que, o sea, se tardaron. Mejor tarde que nunca. Pero yo creo como que, mano, o sea, hay un montón de gente por ahí haciéndose un montón haciéndose fama, entrevistando a estos artistas. Pues porque ustedes no hacen lo mismo, o sea, tiene el acceso. No es una producción de la casa, ¿verdad? Es una colaboración con una productora de afuera que tiene un montón de experiencia también, Shake It Easy Media de Nurianet. Así que tienen, ¿verdad?, el talento detrás para hacerlo interesante también, porque tampoco tú no quieres sentar a alguien ahí. No, y que pero tú sabes, no sé, esto soy yo aquí una especulación hardcoreosa lo que voy a hacer ahora mismo, pero tú sabes como, por ejemplo, tan pronto salió el disco nuevo de San Benito, de Bad Bunny. Yo le digo San Benito. Desde que salió el disco de Bad Bunny, ha estado en un montón de podcasts de compañías y elementos de cosas que tienen que ver con música específicamente. No sé si lo has visto. Tuvo uno en la sección de música de New York Times, uno con la gente, obviamente con la gente de Apple. Ha tenido con varios de estos y si te vas a ver las visualizaciones, cuánto ha habido en YouTube y cuánto en las escuchas también. Es impresionante la cantidad de gente que está escuchando esto y que está viéndolo. Así es que, quién sabe si dijeron, mira, creo que podríamos hacer algo similar a lo que está haciendo esta gente. Estoy especulando totalmente, igual lo tenían pensado desde hace tiempo y no habían decidido lanzarse al charco, quién sabe. Pero aquí. Sí, yo creo que es natural que estas personas, y ellos ya crean contenido, porque ¿sabes? Los Grammy Latinos tienen que crear contenido pues, para sus partners de prensa y sus redes sociales y toda la cosa. El punto es, me imagino, ¿verdad? Yo pensando acá que estaban buscando o esperando a que la idea made sense. Se cuajara. Exacto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque como te dije, igual podemos sentar a alguien ahí con un micrófono al frente de Juanes y hacerle 7 preguntas y punto y se acabó. Pero entonces pero ¿qué preguntas le vamos a hacer? ¿Quién le va a hacer las preguntas? ¿Cómo se va a editar? ¿Qué historia vamos a contar? Por eso dice que son conversaciones, no son entrevistas. Por entrevistas, pues tú vas ahí y me gusta. Voy a darle oído a ver qué tal. A ver si me fluye su valga redundancia, su flow. Y flow. Si el flow hace flow, sí. Si el flow hace flow.
Les recordamos que todas estas notas que estamos discutiendo son del newsletter Tropical Podcasting. Puede ir a tropicalpodcasting.com para suscribirse y le llega todos los jueves tempranito, todos los jueves a las 7 de la mañana. Yo soy testigo. Tú eres testigo. Sí, a esa hora es que yo lo estoy leyendo para poder hacer esto. Bueno, ahora vamos a pasar a los tips, trucos y estrategias y vamos a hablar de un tip, de una cosa que nosotros tenemos mucha experiencia. Yes. Y es llevar conversaciones durante grabaciones a larga distancia. Ustedes saben, yo estoy en Puerto Rico, Mayra está en North Carolina. Esto no es tanta larga distancia, ¿no? Porque todavía estamos máximo una hora cuando cambia Exacto. Tenemos estamos el cambio de hora. porque estamos aquí en el este de Estados Unidos, entre el este y el Caribe, así que no estamos tan lejos. No. Pero sí, a veces pues hay muchos retos cuando no estamos en el mismo lugar y pues tenemos que comunicarnos. ¿Qué está diciendo la gente esta de Fireside? Pues mira, de las cosas que eso lo hemos aplicado desde el principio nosotros dos y creo que es súper importante grabar localmente para que evites las interrupciones. Una de las cosas que tienen plataformas que no se dedican específicamente a podcasting o a grabación remoto de este tipo es que no graban en una nube, pero no te graban local. Eso lo que quiere decir es que cada uno de los participantes va a tener su grabación aparte y luego cuando termina se sube entonces a la nube, lo que quiere decir que si hay un bajón de energía de tu lado, si algo pasa con el internet o lo que sea, la conversación puede continuar y no se corta tan drásticamente como se cortaría, por ejemplo, en Zoom. Y eso es bien importante porque tú no quieres de repente decir que me pasó en los años en que estuve usando Zoom hace siglos atrás, que de repente a la persona se le iba el internet, yo me quedaba hablando sola y era como que no, ¿y ahora qué voy a hacer la entrevista? Y entonces se fastidiaba todo el asunto. Así es que graba localmente. Grabar localmente por lo menos te evita, cuando pasa el y tú estás hablando atrás, pues por lo menos te deja tener ese lado set, ¿no? O sea, como que está ahí tuyo y en la edición pues puedes como que machar un poquito. Que también es un beneficio para edición porque los tracks están separados. No tienes todo en el mismo track, cosa de que si algo pasa con el audio de la otra persona, como que de repente alguien no conectó el micrófono o algo por el estilo, pues no estás afectando todo el audio, sino, y nos estamos riendo porque nos ha pasado, que creemos que lo tenemos conectado, todo fluye bien, pero realmente no estaba conectado por un error en el sistema. Y solamente te das cuenta después que grabaste hora y media. Exacto. Así es que eso eso es de las cosas bien importantes para tener en cuenta. También las señales de mano. Tal vez en algún clip nos vas a haber visto haciendo como que señalando y tirando como si estuviéramos tirando bolas y es como que síguelo tú, que yo estoy aquí, ya terminé mi pensamiento, lo que sea, y así, eso lo usábamos mucho en radio. En radio, yo lo aprendí en radio también. Yo lo aprendí en radio. Exacto. Era como que, mira, corta o vamos para la próxima. En mi época corta era con tijeritas. Tú hacías tijeritas y cuando te señalaba, yo era productora, así es que yo estaba atrás en cabina. No en la cabina, sino estaba atrás. Y cuando yo hacía la seña del cuello, vamos a hablar cuando esto se termine. Tenemos problemas. Paren lo que están diciendo, brinquen para otra cosa y después tenemos que hablar porque ya no podemos seguir con esto. La reina del trueno, los de Radio Universidad saben quién es, soy yo. Entonces también otra cosa es que el que esté a cargo de la grabación, como quien dice el anfitrión del podcast, es el que se va a encargar realmente de manejar los invitados, es el que se encarga de ponerle el mute, de quitarle el mute, de subir niveles, de hacer toda la parte técnica realmente, y eso da muchísimo control para que no haya gente inventando y haciendo 800 cosas, y así tú tienes el control, porque al fin y al cabo tú eres quien vas a editar eso y quieres tú poder tener el producto que estás tratando de encontrar ahí. Y eso también evita que si tienes varios invitados, que una persona tome la conversación completa. Exacto. Porque lo que tú tienes que hacer es como que, ¿verdad? Y Mayra, pues, ¿y qué pasó con esto? Y qué sé yo, y pues Mayra y fulano, pero ¿y qué pasó cuando ¿entiendes? Porque ahí tú le das break, porque si yo hago una pregunta abierta y tú empiezas, pues lo que pasó fue, y sale otro, no, lo que pasa es que yo, ¿entiendes? Como que es cuestión de darle tiempo igual a todo el mundo
pero que sea específico, ¿no? Como dice, digo tu nombre, tú vas a hablar ahora. Y no hables tú todavía porque ella está hablando, cuando ella termine, pues entonces tú puedes darlo. O sea, es ese tipo, es manejarlo. Porque si nos sentamos aquí al frente del micrófono a hablar todo el mundo, pues vamos a ir para afuera. Y digo, a nosotros nos funciona, y de hecho nosotros antes de empezar a grabar siempre hacemos como un breakthrough de qué es lo que vamos a estar hablando y cómo lo vamos a abordar. Pero a nosotras, por ejemplo, en Podcasteras Media nos funciona mucho. Nosotras tenemos un SOP, tenemos un mensajito, un email que le enviamos a los invitados diciéndole cómo van a prepararse para esa llamada a distancia. Y ahí siempre les recomendamos lo de no tener cosas inalámbricas, no tener, tratar de estar en un lugar silencioso, que no haya mucho ruido, y le damos todo unos bullet points, unos puntos de sigue esto y la grabación va a salir nítida probablemente. Así es que te invito a que también hagas eso. De verdad funciona. Sí, la gente vaya como que preparada a lo que van a hacer. No, yo no sé si hay budget, pero cuando yo estaba en Blue Wire tenían hasta un bundle y se lo enviaban a la persona. O sea, no tiene micrófono y qué sé yo. Lo hemos pensado. El micrófono no, porque no hay budget para un micrófono pero la persona tenía que devolverlo. Era como que era de la compañía. Y como que, no lo tienes. Si vamos a grabar el lunes, pues te lo enviamos hoy y te llega, ¿verdad? Te llega antes del fin de semana, lo tienes, graba y después lo pones en la caja y lo mandas para atrás. Eran como 3 o 4 que tenían de eso. Cuando eran grabaciones que estaban planificadas, ¿no? Con mucho tiempo. Si era de rápido, pues no. Pero si eran como que para los documentales, más los narrativos que hacían, pues le enviaban el bundle completo si no tenían las cosas. Y tenía audífonos, micrófonos y toda la cosa. Lo hemos pensado y lo tenemos en nuestra listita de lo que queremos hacer porque definitivamente ayuda muchísimo a ese proceso, tanto de producción como de postproducción. Así es que ten eso en cuenta, por si acaso, para que más o menos salga y fluya esa grabación remota. Y hablando de grabaciones, la gente de Castos entonces compartieron un video en YouTube con 3 errores, ellos dicen 3 errores fatales en el podcasting que debes evitar. Son errores que nosotros hemos hablado aquí un montón de veces, pero siempre vale la pena, ¿verdad? Mencionarlo recalcar. Otra vez. Sí, como por ejemplo, y yo creo que esto ya lo hemos dicho un montón de veces, pero es necesario recalcarlo. Evita el mal audio. Y voy a tirarme aquí una que la voy a tirar. Yo sé que hay gente por ahí que dice que grabes con cualquier cosa y que después lo arreglas con inteligencia artificial. En la post. En la post. Como editora, te puedo decir que, no digo que sea malo ni nada por el estilo, arreglar el audio, ya que está ahí, vamos a usarlo a nuestro favor, claro que sí. Pero como editora te puedo decir que muchas veces lo que no se graba bien, no se edita bien, se hace bien difícil el proceso de postproducción, el proceso de edición. Así es que graba bien. Si tú comienzas con un buen audio, el resto se va a llevar súper bien. La transcripción se va a poder entender tal vez mucho más fácil. No vas a tener que hacer tantos arreglos de niveles, tantos arreglos de background noise. Son un montón de cosas que contribuyen. Así es que a lo que voy con esto es, comienza con un buen audio, por favor. Por favor. Además de que acuérdate, ten consideración con esa pobre editora o editor que tiene el sonido en sus orejas y llega el momento que si tienes un sonido que molesta, es como que por favor necesito un break y te quitan los audífonos porque no puedes bregar. Eso, ahí se los digo. Bueno, la otra cosa es la consistencia. La consistencia definitivamente crea confianza y yo creo que aquí es un punto importante aclarar que consistencia no necesariamente quiere decir que si tienes un episodio semanal, que todas las semanas tiene que salir ese episodio. O sea, aunque te mueras en el proceso, tiene que salir el episodio. Eso no es consistencia, porque si no le estás entregando la calidad que la persona que te escucha, que te regala su tiempo y te presta sus oídos, si no le estás ofreciendo la calidad que siempre le ofreces y le estás ofreciendo una basofia ahí, la persona de verdad va a restarle confianza, va a decir como que, pero esto no está siendo tan bueno como siempre. Así es que, pichea, no voy a seguir escuchando eso. Y traigo a colación aquí, hace poco me pasó y te lo dije, no publiqué hoy porque el episodio era porquería. Siento que el episodio no estaba cool. Y preferí no publicarlo a sacar algo que no iba a ser de la calidad que
trato de que sea siempre. Y yo creo que eso es consistencia. Así es que ten en cuenta eso. Y otra cosa es que no hay crecimiento sin un nicho. Necesitas establecer a quién tú le vas a hablar. Si tú Marie Forleo fue con la primera que yo escuché esto, siempre dice, si le hablas a todo el mundo, le estás hablando a nadie. A nadie. Así es que busca bien quién es esa persona ideal que te escucharía. A mí me gusta inclusive, me lo imagino, cuando estoy hablando y le estoy dando las recomendaciones a esa persona y le hablo, yo añadiría ahí también, háblale genuina, no crees un personaje que no eres, porque es que se huele a distancia si de repente eres otra persona frente al micrófono. Mira, yendo un poquito para atrás para el punto de la inconsistencia. Ajá. Eso también me leíste la mente, porque es exactamente lo que quería decir. Pero otra cosa también que eso significa es que la consistencia tampoco significa que tienes que estar always on. Por ejemplo, Exacto. es Navidad, ¿verdad? Es diciembre. ¿Verdad? La gente está de vacaciones y qué sé yo, y tú quieres también cogerte un break porque llevas todo el año haciendo episodios, pero por ser consistente, ¿verdad? No, como que estás en esa... Eso no significa que tienes que grabar un montón de episodios. Lo que puedes hacer es coger y grabar unos episodios antes con unos resúmenes y decir, mira, este fue el mejor episodio, el episodio que más me gustó. O este es una compilación de las mejores entrevistas, de los mejores clips de las entrevistas. Y haces esos episodios para que salgan esa semana de Navidad o el mes que quieras cogerte el break, el tiempo que quieras cogerte el break. Cosa de que siga saliendo un episodio, pero no significa que estás ahí produciéndolo y lo tienes que hacer y grabar. Porque o sea, te va a tomar un tiempo, obviamente, pero los preparas, si ya sabes, mira, para Navidades, después de Acción de Gracias, hasta después de Reyes, yo no quiero grabar, no quiero pasar el tiempo grabando. Así que, ¿cuántos son? 6 episodios. Ok, pues vamos a preparar desde ahora. Puedes ir preparando en noviembre, empiezas a preparar esos 6 episodios. Poquito, cosa de que cuando tengas, los tiras de schedule, te echas para atrás, se celebran Navidades mientras están saliendo episodios. Sí, eso yo creo que es clave, porque así tú también te das un break, no te quemas. ¿Sabes? Hay veces que uno necesita ese espacio y si eres de Puerto Rico y tienes las navidades más largas del mundo, pues igual es hasta que se terminen las fiestas de la calle. Así es, muy bien. Y hay que celebrar. No, claro, no sabes. Vamos a hablar, otra cosa que se compartió en el newsletter esta semana son maneras para hacer que tu podcast sobresalga. Esto fue de la gente de Hello Studios, ellos están dando unos tips porque, ¿verdad? Hay mucha competencia, como hablamos ahorita, no tan solo, ¿verdad? No solo hay un montón de otros podcasts que son similares quizás a los que tú haces, que no son competencia, pero tu competencia real es la atención, ¿verdad? La gente cuando se mete a Instagram a ver reels y están media hora ahí perdiendo el tiempo o viendo Netflix o viendo juegos de, qué sé yo, de pelota o baloncesto, lo que sea, los playoffs de la NBA ahora. O sea, ese tiempo que la gente está prestando la atención a otra cosa es lo que compite con que esa persona escuche tu podcast. Así que hay que hacer que tu podcast sobresalga. ¿Qué ellos dicen de eso? Pues entre las cosas que dices es que crees una producción de calidad, lo que acabamos de decir. El audio, por favor, el audio es súper importante. Y otra cosa que yo creo que también lo repetimos, lo dijimos, es la identidad de tu podcast, que sea clara. Y esa identidad tiene que ver mucho con tu personalidad, con quién eres tú y cómo estás mostrando esa información a la gente. Si estás creando, además de que la verdad es bien agotador crear un personaje y tener que seguir ese personaje, no hagas eso, sé tú. Sí, definitivamente. Establece cuál es tu expertise y muéstralo, dándole... Yo creo que lo de crear una experiencia para la escucha es súper importante. Que eso incluye, que lo vamos a hablar ya mismo, eso incluye la parte del diseño sonoro, cómo tú quieres que se escuche, cómo tú quieres que sea la experiencia de quien está escuchando al otro lado. ¿Quieres sumergirlos en una experiencia donde puedan hasta visualizar lo que están escuchando o quieres darlo tal cual, así, sin ningún tipo de experiencia imaginativa, digamos? No, eso son cosas que pueden estar ahí. Y la parte de los invitados, esto lo hemos hablado varias veces, ellos te dicen que tengas una estrategia para invitados y es importante que tu invitado
aporte algo a la audiencia. No tengas invitados porque te dicen que tienes que tener 800 invitados para que tu podcast crezca. Eso es absurdo. Si el invitado no aporta y es una batata, no vas a ganar nada, porque no van a haber escuchas ahí. Además de que esto lo hablé con Sune, un amigo del podcast, hace poco, que era casi siempre la gente va a seguir al invitado, no te va a seguir a ti. Uh-huh. La gente está ahí siguiendo al invitado, no necesariamente a ti. Así que ten eso en cuenta también. Otra cosa que puedes hacer para que tu podcast sobresalga es empezar a reutilizar esos episodios de manera inteligente. Reutilízalos con un blog. El blog va a ayudar al SEO, al SEO, para que tu podcast sea más encontrable en las diferentes herramientas de búsqueda. Puedes poner un embed en el blog, pon un embed de tu podcast, el episodio, y así la gente tiene la opción de decir si quiere escucharlo o quiere verlo, pero lo encontraron a través de ese escrito. Reutiliza también en redes sociales. Vimos en los últimos reportes que hay gente que sí está buscando podcasts a través de las redes sociales, sobre todo las mujeres, que yo creo que somos las que tomamos más acción. Son las que están yendo del clip de red social, van y buscan ese podcast si les interesa. Así es que eso yo creo que es otro punto válido. Y no se te olvide tu comunidad. Si te escribieron un comentario, si se tomaron el tiempo de contestarte un email, contéstales, regresa a ellos, pregúntale, hazle preguntas e invítales, hazle un llamado a la acción para que contesten esa pregunta que tú hiciste, porque ahí es que vas creando la comunidad, es que vas creando esa gente fiel que van a seguir escuchándote, no importa qué, van a buscar tus episodios porque les gusta lo que estás ofreciendo. Sí, eso es bien importante, esa interacción. De hecho, Pat Flynn, que es somos fan aquí de él, él estaba mencionando que cuando él empezó a crear contenido y crear contenido y hacer todo lo que hace, con podcast y con video y qué sé yo, él le contestaba a todas las personas. Todas las personas que le escribían email, que le escribían DM, por redes sociales, él escribía a todas personas. Llegó el momento, obviamente, que es demasiado de grande y pues no puedo hacerlo. No puede escribirle a todas las personas. Todavía él sí saca tiempo para interactuar, pero ¿verdad? Ya sí. Obviamente pues bestseller y pues, como que está por todos lados y pues no tiene el tiempo. Pero cuando tú eres pequeño, cuando estás empezando, no hay razón por la cual alguien te envió un DM, te contesta un email, te deja un comentario y tú no le contestes para atrás. Porque tienes el tiempo para bregarlo. O sea, sí, hay 20,000 cosas para hacer, claro. De eso estamos claros. Tenemos un montón de cosas que hacer. Pero contestarle a la gente debería ser una de esas cosas. Porque tú quieres crear esa comunidad, tú quieres crear que esa gente diga, ok, mira, me están contestando, estamos hablando, conozco a la persona, pues déjame seguir. Porque eso crea la interacción y crea la relación con la persona. Crea cercanía. Yo estuve usando ManyChat por un tiempo para automatizar parte del proceso, pero lo que no me gustaba es las contestaciones automatizadas, como que sentía que, y no es que esté mal usarlo, pero sentía como que le restaban en el momento en que empezaba a poner esas cuestiones automatizadas, y en un momento va a tener que ser necesario, ojalá, ¿no? Pero como que sentía que me gusta más yo sentarme, yo escribirle, contestarle y decirle, mira, qué chévere, ¿te gustó? O lo que sea, versus algo automatizado. Para algunas cosas funciona, como para enviarles episodios, por ejemplo, pero para otras cosas, pues prefiero que ManyChat no se meta en el medio y no me diga, bienvenida al backstage, que era lo que me salía yo como que, no quiero que salga eso. Sí, yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Sí, yo lo quité, lo tumbé, yo como que, y yo ni siquiera sabía de dónde había salido. Decía, ¿qué es esto? Yo no estoy invitando a nadie a ningún backstage. ¿En qué momento yo dije backstage? En ningún momento, pero anyway, esos son otros 20 pesos. Cuéntame, ¿qué más está pasando en los trucos? El último truco que se compartió en el newsletter es sobre la música en tu podcast. Y esta gente de Sound Boutique están ofreciendo unos kits de música que tú puedes, ¿verdad? Tú puedes ir y escucharlo y ver cómo suena y comprar ese kit. Pero estamos hablando nosotros de la importancia de la música y por qué es importante tener tu propia música aquí. Aquí lo que yo creo que es importante, lo más básico de todo, es que la música que pongas sea
música que puedes poner en tu podcast. No vengas a coger el éxito de yo no sé quién y lo pongas ahí porque te vas a buscar un problemón y te van a tumbar los episodios. Así de sencillo, te los van a tumbar. Aunque tengas 100,000 downloads, te van a tumbar el episodio por cuestión de copyright. Así es que busca música sin regalías que puedas usar. Hay distintas herramientas que puedes utilizar para buscar. Esta gente de Sound Boutique tienen algo que voy a investigar porque se ve interesante, pero hay un montón de otras. Y lo chévere de la música yo creo que es que crea un ambiente sonoro. Uh-huh. Te ayuda a crear un ambiente sonoro, te ayuda a crear una identificación. ¿Sabes? Si alguien escucha la música de tu podcast, ya sabe que es tu podcast, si lo llevas bien, ¿no? Puede crear cambios dentro del episodio, si de repente vas a hablar de otra cosa, si vas a hacer un anuncio, si tiene más profundidad lo que estás diciendo, si es algo que quieres llamar más la atención, la música va a ayudar a eso. Una cosa bien importante que voy a decir como sonidista acerca de la música. La música es parte del diseño sonoro y es algo que ayuda para resaltar, para acompañar momentos específicos. Tu podcast entero de principio a fin no necesita tener música. Fastidia bien brutal. Hace poco puse uno que me interesó y tenía la música de fondo desde que empezaba hasta que terminaba el episodio, como unos 10 minutos, 15 minutos. Y lo paré porque es que no podía bregar con la música todo el tiempo ahí. Yo hice uno así una vez. uno de los primeros de estos. Pero era como 10 minutos nada más. Pero pensaba que necesitaba como que algo atrás. No lo necesitas. La gente quiere escucharte a ti y escuchar tu voz. Y acuérdate que lo chévere del podcast es que es como una conversación. Se siente mucho como una conversación. Entonces, tú no tienes, a menos que estés en un café, tú no tienes música de fondo todo el tiempo. Y no solamente recurres a música, puedes usar ambiente sonoro, hay un montón de cosas que se pueden usar. Si estás en una playa, las olas, ¿sabes? Claro, cuidando que se escuche bien la voz de la persona y que no interrumpa. Pero hay un montón de cosas que puedes usar. En cine decíamos mucho que cuando usas música, ¿qué estás tapando? Cuando escuchas música con todo, ¿qué es lo que estás tapando? ¿Qué error estás tapando ahí? Porque es una muleta, realmente, cuando lo usas de esa manera. La música puede aportar muchísimo, pero puede también fastidiar todo lo que has hecho. Así es que no abuses de la música. Úsala chévere para poner intención, o sea, úsala con intención, pero no abuses de ella. Ese es un anuncio no pagado. Esos son los trucos de la sonidista aquí. Sí, un PSA. Bueno, les recordamos que todas estas notas son del newsletter Tropical Podcasting. Puedes ir a tropicalpodcasting.com. Ahí te suscribes. La gente que más sabe de podcast lee Tropical Podcasting todos los jueves. Mayra, ¿qué está pasando contigo? Está pasando que están construyendo aquí al frente de mi casa. Espero que no se haya colado nada. Están arreglando la calle. ¿No? Ok, cool. Están arreglando la calle, están poniendo parcho. Tú sabes que en Puerto Rico dicen que hacen las cosas bien chapuceadas. Pues aquí lo que han hecho es poner un parcho tras otro parcho tras otro parcho en la calle en vez de pavimentar todo de una vez. La completa. No es solo en Puerto Rico, señoras y señores, no es solo en Puerto Rico. ¿Qué está pasando contigo, Julio? ¿Qué? Yo perdí aquí el hilo completamente. Cuéntame, ¿qué es la que hay contigo? Pues mira, un poquito triste. ¿Qué pasó? Es porque se acabó Andor, la serie de Star Wars. Sí, ahora es que yo la voy a empezar a ver. Yo estoy triste por eso, pero a la misma vez estoy feliz de haber experimentado tal pieza de arte. Me la has vendido bien. Y digo, ya yo estaba convencida, ya había visto la primera. Tengo que ver un recap para poder volver. Lo mejor de todo es que los últimos 3 episodios, ¿verdad? Los que salieron esta semana, plus la película Rogue One, plus el episodio 4, tienes como 7 horas de Star Wars que son corridas. O sea, todo pasa como que... todo pasa como, qué sé yo, en menos de 4 o 5 días.
Y es como que, para mí, es algo que yo nunca pensé que iba a llegar a algo así. O sea, como que lo más cercano a eso eran los libros y qué sé yo, pero pues el libro son tremendos también. Pero, no sé, como que verlo y de la forma en que está hecha, de verdad que está brutal. Sí, yo creo que aunque si tú que estás escuchando, aunque no seas fan de Star Wars, como quiera puedes ver esta última temporada, entender exactamente lo que está pasando, porque no son como las de Marvel, algunas de Marvel que tienes que haber visto 800 antes y te perdiste. La que salió hace 10 años por una cosa. Pero sí, de verdad que sea una historia brutal, un montón de paralelos, ¿verdad? Con historia real. Y una historia es como que una historia de amor y de mensaje y la importancia de un montón de cositas pequeñas que mucha gente hace que terminan siendo, ¿verdad? Agregando a lo... Sí, yo creo que yo te lo he dicho, que de lo nuevo que ha salido de Star Wars, Andor, la verdad, está adelante. Es de lo mejor. Sí, lo mejor. Para mí es lo mejor que ha salido de Star Wars últimamente. Puede que me caigan chinches con un par de gente. No me importa. Para mí es lo mejor que ha salido último de Star Wars. Para mí lo mejor también... No, voy a hacer otro podcast de Star Wars aquí. Para mí lo mejor también, y para mí de las películas Rogue One, sí, de las peladas. Es de mis favoritas, es de mis favoritas también. Es la mejor también que ha salido. Pero sí, si puedes experimentar, si quieres experimentar una gran pieza de arte cinematográfico, pues chequear la segunda temporada de Andor. Le gustó mucho. Sí, no, me gustó. Mira, y hablando de eso, estoy segura que te atrapó por el tráiler. Sí. Pues eso mismo es lo que necesito, un podcast, y de eso te hablo hablando en alto y claro, de por qué tu podcast necesita un trailer. Just saying. Just saying. Si te agarra, pues el podcast, los trailers de películas te agarran y los de serie, ¿verdad? Esta semana también salió el de Superman, de la película Superman. Ah, no lo he visto. Sí, salió. ¿Quién es el Superman nuevo? Miércoles. Se llama David Cronenweth. Pues Corenswet. Tengo que ver si da la liga. Sí, ha hecho varias cosas en Netflix, ha hecho más series, como que 2 o 3 series. No parece que ha hecho tantas películas. Ha hecho 2 o 3. Ah, bueno, él salió en Twisters, en la última. La última de Twist, no sé si la viste. Pero él salió en esa. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos y escuchar este momento Star Wars / Superman. Exacto, la parte de pop culture de que está pasando en el podcast. Pero Mayra, ¿dónde te consigue la gente? En Instagram me consigues como Mayra Ortiz Nieves, o me puedes enviar un mensaje a podcasterasmedia.com. Y me pueden seguir en Instagram, Julio Axel Ponce, en LinkedIn, Julio Ponce Marín. Y nada, gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces.